¿Okay? El hombre estará frío. Y una persona que no tiene ni el espíritu, que está frío y que está lejos de hacer, es una persona que no se va a arrepentir de todas las cosas que va a estar haciendo. ¿Okay? Por lo menos, el aborto, que es un tema que está en auge a nivel mundial. Ajá, adelante. Vamos a tomar. Dime, aprovechamos que van a hacer. ¿Qué significa la palabra Israel? Israel. Sí. La palabra Israel. Sí. El concepto Israel. Sí. ¿Por qué Israel? ¿De dónde viene la primera vez Israel? Israel, el que contiende con Dios. El que pelea con Dios. ¿Hasta dónde alcance? Hasta donde alcance, pues, hermano. Se lo reparte. Va en conjunto en que no hay arrepentimiento. ¿Okay? Una cosa que pasa. Entonces, cuando vemos, por lo menos con lo del aborto, el tema mundial con la cuestión del aborto es que hay muchas generaciones que son pro aborto, muchos manifestantes que son pro aborto, y son manifestantes que tienen más conciencia de protección por un animal, porque ven en las redes un animalito, dicen, ay, ese animalito, hay que protegerlo, hay que guardar su vida, y los cachorritos, qué lindos son, ahí, y si está preñada la perrita, más aún no hay que nadie que preservarlo. Ah, pero un ser humano, una mujer que está embarazada, a eso sí hay que abortar. O sea, imagínense el pensamiento de la maldad del hombre que está llegando al punto de que no hay arrepentimiento por aborto. Claro, estoy hablando de los que están en pro de ese pensamiento y cada vez va creciendo. Pero aún está la voz de muchos que sí reclaman que eso es una vida y que se debe proteger. Cuando veamos que el corazón del hombre se enfría a tal punto que no hay arrepentimiento por ese tipo de temas, ahí diríamos, bueno, ya estamos aquí casi como que a punta de caramelo. ¿Okay? Ya vamos a estar como los tiempos de hermano. Imagínense cómo hace la violencia. Todas esas películas que usted ha visto en la televisión, en el cine, que hablan de los tiempos apocalípticos. ¿Cómo son los tiempos apocalípticos? Una generación que está arriba en cosas limpias, perfectas, como robotizados, mientras que los que no están robotizados son los que viven escondiéndose, escapando, como tratando de sobrevivir, o como la película Mad Max, los que vieron la película Mad Max, que quién era el más violento. Los más violentos eran los que sobrevivían. Y los que más se cuidaban, los que más trataban de hacer las cosas buenas, los mataban, no importa, no había violencia, los mataban y no se arrepentían. O sea, eso es algo apocalíptico que nos puede mostrar cómo eran los tiempos de Noah. ¿Okay? Y el mundo nos está llevando a eso. El mundo, a través de las redes sociales sobre todo, que es lo que más está impactando el mundo ahora, está haciendo que el corazón del hombre se entretenga, se enfríe y no se arrepiente. Eso es lo que está, va a llegar un momento que lo está entrenando al hombre hasta que llega un punto en que va a pasar definitivamente. Ahora, ¿por qué hago esa acotación? Porque cuando Hashem dice, voy a raer a toda la humanidad, él vio a uno que era justo. Dicen los sabios, ¿no? El más justo de esa generación, no tan justo como Abraham, no tan justo como Moshe, que es lo que dicen los sabios, pero era el más justo de su generación. ¿Okay? Haciendo unas comparativas, ¿no? Yo personalmente pienso que no solamente de esa generación, él era un hombre justo. Él era un sadí, porque lo dice en hebreo, dice, él era un sadí, o sea, un hombre justo. Y no a todo el mundo se le dice que es un hombre justo. ¿Okay? Pero yo lo aplico con Hashem caminaba con él, y él caminaba con Hashem. ¿Okay? Y si usted se pone a ver, los que son íntegros y los que son obedientes, caminan con Hashem. ¿Sí? Porque Adán, antes de pecar, caminaba con Hashem. Enoc, que era un hombre justo, caminaba con Hashem. ¿Okay? Y Noah caminaba con Hashem. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entre toda la maldad, siempre Hashem aparta a alguien que camina con él.
Por eso es que el pueblo de Israel lo aparta y a nosotros nos ha apartado. ¿Para qué? Para que caminemos con él. Ahora, ¿qué es caminar con Hashem? Caminar con Hashem es ser obediente. Si hay algo que nos dice la parashá, que cuando Noah terminó el arca, por decirlo, porque Hashem le dice, mira, vale, son 2 metros para allá, 3 metros, bueno, dice pie, no codo, 2 metros para allá, 3 metros para acá, y lo va a hacer con esa posición. Y él escribía, paca, y cuando él terminó de hacer el arca, dice la palabra que Noé hizo todo tal cual como el Eterno le había ordenado. Entonces, ¿qué podemos tomar como eso? Que hay, para ser un hombre justo, para ser un sadik, para caminar con el Hashem, hay que obedecerle en todo. Ahí no dice, bueno, y algunas cosas las hizo y otras cosas no. No dice que él obedeció en absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, en esa generación, el que obedeció en todo era Noah. En la generación de Abraham, el que obedeció en todo fue Abraham. En la generación del pueblo de Israel en el desierto, el que obedeció en todo fue Moshe. Y aunque dice que Moshe se echó un peloncito también ahí, ¿no? Sí. Pero era el que obedeció. Que uno tiene que hacer el ejercicio allí, como dice Esteban, de que es caminar, ¿no? No es caminar sin rumbo, no es un paseo con Hashem, ¿no? No es que uno sale de paseo con Hashem y él ni siquiera sabe a dónde, no. Si hacemos el ejercicio de caminar con alguien mayor que uno, por ejemplo, con una autoridad, bueno, vamos a caminar con el rabino. Bueno, ustedes hagan el ejercicio. Si el rabino dice, vamos a cruzar aquí, ¿qué hace usted? Cruzar con el aire. Y si dice, y caminemos para acá, ¿qué hace usted? Camino para allá. No está llevándole a la contraria, ¿verdad? No. No está ni está poniendo en duda si él sabe o no sabe dónde va. Exacto. Porque usted le tiene el respeto y él sabe, uno sabe que él, como autoridad y como mayor, él sabe y uno confía. ¿Sí o no? Sí. Porque tampoco es que uno va caminando y bueno, ¿y cuándo me está llevando este señor? No, usted va caminando y va confiado en que no lo lleva para ningún lado malo, ¿verdad? No. Entonces, es la confianza, es que uno no va para donde uno quiere, sino que uno va obedeciendo, como dice Esteban, las normas del Eterno. Entonces, lamentablemente, quizás nuestra generación, la mía y la de ustedes, y la de Esteban, digo, la mía y quizás hacia arriba, pero por lo menos un mensaje para los jóvenes, los 4 que están aquí, bueno, los 5, Zainer, José, Jesús, Aarón y Roger, es que esta generación, los jóvenes, por el mismo sistema, no confía en sus padres y no confía en las autoridades y nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque ahora, imagínense usted, si yo le digo, bueno, Roger, es que para llegar a la plaza, métete por aquí, y él me dice, no, el GPS me dijo que era por otro lado. Entonces ya hay cosas que están haciendo que se vaya rompiendo el respeto y la confianza hacia las autoridades. Y eso es un espejo de lo que el sistema quiere para nosotros, para con Hashem. Que bueno, ya no nos necesitamos, ¿eh? Ya no nosotros sabemos a dónde vamos. No, nosotros no sabemos a dónde vamos. Nosotros tenemos que saber escuchar por medio de su palabra, leer y obedecer a saber a dónde vamos. Lo que Él nos diga es a dónde debemos ir. Claro, exactamente. Entonces, por lo menos, de creer, porque todo el mundo puede creer en Dios. Es más, dice que el diablo cree en Dios. ¿Okay? Pero él es desobediente. Esa es la diferencia. Entonces, creer en Dios no es todo. Hay que caminar con Hashem. ¿Cuál es la forma de caminar con Hashem? Ser obediente. Y en que debo ser obediente es lo que dice Hashem. ¿Y qué es lo que dice Hashem? Lo que está escrito en la Torá. Ahí no hay pelo, ahí no hay forma. Entonces, si tú dices que tú crees en Hashem, tienes que caminar con él. Y la única forma de caminar con él es a través de su palabra. No hay otra forma. Dime, Luis. Se está viendo mal esto, ejemplo, por lo menos ahorita se está viendo mucho en los barrios de Caracas y cierta parte del interior del país, que las mujeres pares
pero la costumbre es que paren sola porque no tienen marido. Y ellas regalan a los muchachos, en la cual están recibiendo la gobernación y la alcaldía para llevarlo al verde, para ellos donarlo a instituciones. ¿Es mejor así o sacrificar entonces el bebé? No, obviamente que no. Una vida es una vida, siempre va a ser una vida. Porque estamos en un mundo tan desordenado que el mundo hace que se rompan las familias. Y al romperse la familia, están desbalanceados. Pues está la mujer sola con el muchacho, y muchas veces son menores de edad que no saben cómo llevarse. Eso es parte de la violencia que está en el mundo. Y no podemos ser parte de ello. ¿Qué es lo que nosotros debemos pregonar? La unión familiar, el amor por el eterno, el amor y honra a nuestros padres, porque si el joven o la persona no honra a sus padres, no va a honrar a Hashem. No hay temor sobre Hashem. Si no hay temor sobre Hashem, no honra a sus padres. Si no honra a sus padres, se va a unir de una forma inadecuada con una mujer, hablando de los hombres, por supuesto, y bueno, las mujeres con un hombre inadecuado, y entonces va a quedar embarazada, ese hombre se va, hay un desorden. ¿Por qué? Porque eso viene de que rompe el orden del principio. No honras a Hashem, no amas a tus padres, no los honras a ellos, obviamente no vas a honrar la responsabilidad de tener un hijo. Y esa es la violencia que se va generando en el mundo. Si no honras eso, si te da igual las leyes, entonces te va a dar igual la vida de una persona. Y ¡pum! Vienen los asesinatos. Y no te importa, no te da igual. ¿Por qué? Porque la violencia se va acrecentando, pues, porque la violencia va creciendo dentro del hombre, que fue lo que pasó en los tiempos del hombre. Y la mayoría son mundanos. Sí. Ajá. Ahora, para seguir, Hashem le manda las instrucciones para construir el arca, ¿no? ¿Okay? Y no fue una construcción de 1 o 2 años, fue una construcción de 100 y pico de años. ¿Okay? Ustedes se imaginan todos los días paca, y nunca se había inundado nada, nunca las aguas se desbordaron, nunca pasó nada. Y ustedes se imaginan, hace poco hay gente viéndolo, paca, construyendo. Muchos dentro de la teología habla de eso como la predicación de la salvación, y la gente no cree. Y la salvación está tipificada en Yeshua, por supuesto, pero está tipificada en el arca, porque el arca representa justamente la salvación. Ahora, y él construyendo paca, mostrando que caminaba con Hashem. ¿Por qué? Porque era obediente en todo. ¿Okay? Hashem no había dado una torada que mira, tienes que hacer. No, Hashem lo que dijo, tienes que hacer esta. ¿Okay? Y en base a eso, él obedientemente hace lo del arca. Y entonces aquí vienen las preguntas de que, como lo que estábamos hablando en la mesa mientras comíamos, de qué se alimentaba el hombre, si comía o no comía animales, si comía animales después, ¿ok? Pero lo que está escrito no se pela. Y como lo que está escrito no se pela, pues lo vamos a leer, ¿no? Dice, 17, del 6:17, para tenerlo ahí, después de lo del arca, ¿no? Dice, y aquí si yo hago caer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Todo. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pregunto, ¿cuál es ese pacto? Está en el 6:7. Sí, el 6:17. ¿Cuál es ese pacto? No todo a la vez, porque ahí no había llovido, ahí no hay arcoíris. Ahí no había sorpresa. Pacto de salvación. Pacto que yo voy a salvar. ¿Qué está diciendo Hashem antes? Yo voy a destruir toda carne que tenga aliento de vida sobre la tierra, pero yo voy a hacer un pacto contigo, o sea, una salvación. Por eso es que el arca representa la salvación, es una tipología de Yeshua, justamente allí, como bien lo estaba explicando el rabino allí, ¿no? ¿Está conmigo? Sí. Ajá.
pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. También harás entrar en el arca 2 de cada ser viviente, de toda carne, para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. O sea que Hashem establece en su creación que tiene que haber macho y hembra. No dice macho o hembra y hembra. Está muy claro, Y según su especie. y según su especie. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil del suelo según su especie. 2 de cada especie irán a ti para que sobrevivan. Y mira lo que dice este versículo que es importante. Y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. O sea, ¿para quiénes? Exactamente. Hizo Noé conforme a todo lo que había ordenado el rey que hizo. O sea, que ¿cómo se alimentaban? De los productos que ellos sembraban y de los productos que ellos cosechaban. Para ellos y para sus alimentos. ¿Okay? Guarda los alimentos que vas a consumir durante el tiempo que te haya. ¿Okay? Que no se sabía, porque decía que eran 40 días y 40. Porque, ¿qué es lo que dice? Que eran 40 días y 40 noches. Entonces los animales no se comían entre sí. No. Exactamente. Porque es alimento de los animales. Exactamente. ¿Okay? Entonces, y tampoco fueron 40 días y 40 noches solamente el lapso de tiempo que ellos iban a estar allí. No, eran 40 días de lluvia en el día y 40 días de lluvia en la noche. ¿Okay? En toda la tierra, no en un sector. No es como cuando usted se para ahí en la ventana de un edificio, mira, está lloviendo para el este, pero para acá, para el oeste, no está lloviendo. O está en el este y dice, oye, para allá para el centro está cayendo un tremendo palado, pero aquí está haciendo una pepa de sol. Como ha pasado, porque estamos en un país tropical. Estamos en un país tropical. Que es un fenómeno que a mí me pasó porque yo, cuando era chamo, yo crecí de los 5 años hasta los 12 años, hasta los 11 años, antes de venir para acá a Venezuela, en Chile. Yo estuve en Chile. Y allá amanece nublado y anochece nublado. O allá amanece con sol y con sol todo el día porque son las 4 estaciones. Y cuando yo llego aquí a Venezuela, el primer día que yo llego, resulta que había una tremendo solazo y estaba lloviendo. Y eso para mí era una cosa, eso era un fenómeno increíble. Y decía, no, esto no puede ser. Yo decía, este país es maravilloso. Yo decía, esto es algo increíble, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Noé dentro del arca? Eso es algo que ustedes tienen que manejar, los que estudian la parasha. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé y su familia dentro del arca? Y los animales. Aparte de los 40 días, yo vi 80 para que bajara el agua. Ahí lo dice clarito. ¿Cuánto tiempo los que estudian la parasha? Estudien la parasha, lean la parasha, no solamente, leo los primeros 2 versículos y ya con eso estudio. No, estudiela, léela completa. Nútrete. Lo saca por los hay años secretos que están allí, hay secretos. Lo saca por la edad de Noé, ¿no? Claro, es que está escrito por la edad. Dice que él entró cuando él tenía 600 años. ¿Cuándo? Un año. ¿Qué mes? Un año. ¿Qué mes? El segundo mes. Al día 10, sí. 7 del segundo. Al día 17 del segundo mes. ¿Ok? Y cuando él sale del arca, dice que tenía 601 años a los 27 días del segundo mes. O sea, que estuvo 1 año y 10. 1 año y ¿cuántos días? 10. Y 10 días. ¿Qué 10 días significan? 10 es salvación. 10 es misericordia. 10 es para todas las naciones, salvación. Cada vez que usted vea 10, eso es lo que significa. De 10 hombres, así se agarrarán de los suicidios judíos, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, ahí está, aquí nos dice el diluvio, bueno, el diluvio con toda su fuerza, fueron 40 días, 40 noches de lluvia pareja. Para agregar y también, claro, aquí
verdadero menor dice. Porque dice que se saca porque lo dice, clarito. Y las aguas prevalecieron 150 días. Y después fueron menguando 150 días. Ahorita es prácticamente el año, o sea, 300 días. Más los 40 días. Más los 40 días. ¿Más los qué? Más los que dice antes de que empiece el diluvio. Ellos entraron en el arca y cuando empezó a llover. Vamos, los que estudiaron, ustedes leyeron. Dice que al séptimo día empezó a... Y si nosotros sacamos la cuenta matemáticamente, yo lo estaba estudiando esta semana, si nosotros sacamos la cuenta matemáticamente, todo fue 7, 7, 7, 7, 7, 7. O sea, de Shabbat en Shabbat. De Shabbat en Shabbat. Quiere decir que Hashem empezó la rectificación del mundo siempre en Shabbat. Mandó el diluvio a los 7 días. Se podría decir que es un Shabbat. ¿Por qué lo digo? Porque después que cesan las lluvias y empieza a bajar el agua, ahí empieza otro tiempo más de espera. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacía Noah? ¿Qué fue lo que hizo Noah? ¿Ah? La paloma, el cuerno. Ajá, envió la paloma, envió el cuervo, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué decía cada? 7 días. Cada 7 días. Cada semana. Entonces, si nos dice que antes del diluvio y después del diluvio, como forma de conteo para hacer las cosas, ¿okay? Quiere decir que ellos hacían entonces, ¿qué guardaban ellos? Ellos guardaban Shabbat. Como una forma de unirte y conectarte con el Creador. Sí, van a entender. ¿Okay? Entonces, cuando nos refiere que enviar la paloma y todo lo demás, era que de Shabbat en Shabbat, o de cada 7 días, mandaba para ver si la misericordia del Eterno permitía que ya todo estuviese bien para poder ellos salir del arca. ¿Sí? Hasta que cuando ya bajaron todas las aguas y cuando mandó la última vez la paloma, que ya no regresó porque él mandó a la paloma y vino con ¿qué? ¿Una hoja de qué? De olivo. Algo profético, ¿no? De olivo, porque puede haber sido de todo. Otra, una orquídea, qué sé yo, una mate mamón, qué sé yo, pero no, trajo uno de olivo. ¿Sabes por qué? Porque el olivo representa el aceite, la luz y lo que Hashem va a querer para no solamente Israel, sino el resto de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el olivo representa ese olivo que muchas veces los que explican cosas de la Torah y de Brit Hadashah y todo lo demás, nunca lo refieren a ese olivo que habla Rav Shaul, que es el olivo natural, el olivo silvestre, ¿ok? Representando a Israel, representando a las naciones, pero que serán uno solo, ¿sí? Como el olivo natural, como lo que Hashem escogió, y el olivo silvestre siendo injertado en el olivo natural para ser uno solo. Y este olivo representa la humanidad de la cual Hashem después iba a apartar al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Entonces, de 7 en 7, cuando ya después envió nuevamente la paloma, que después trajo el olivo y no regresó más, dijo, bueno, creo que ya la cosa como que está buena. Y ahí es cuando le dice, bueno, ahora sí, puedes salir tú y tu familia y todo lo demás. ¿Y qué es lo que hace Noah inmediatamente? De los animales puros, los toma para sacrificar a Hashem y un olor fragante para el Eterno. ¿Cómo? ¿Por qué? Pregunto, ¿el olor fragante de qué es? ¿Del animal puro? Pregunto. ¿De qué es el olor fragante? Realmente, del sacrificio. Según todo lo que estudiamos, según lo que vemos en Levítico, pero en ese específico, o sea, teniendo el conocimiento de lo Levítico, con todos los sacrificios, ¿qué es ese olor fragante en ese momento, en el tiempo de Noah, de esos animales puros? Pregunto, ¿es de los animales? Es del agradecimiento y entrega del corazón. De agradecimiento. Lo que realmente es un olor fragante para el Eterno es el agradecimiento genuino del hombre. Entonces, ustedes se imaginan estar un año metido con ese poco de animales, con la lluvia,
la incertidumbre, el olor a guaranito, porque como dicen por ahí, guaranito es loco, no, guaranito es chivo, ¿no? Imagínense ustedes estar ahí encerrados, todos conviviendo ahí en ese mismo sitio, ¿ok? Ustedes se imaginan que después que ellos vieron que todo, porque ellos tienen que haber visto cómo la gente gritaba, los animales gritaban cuando se estaban ahogando. O sea, ellos tenían que haber escuchado eso, aparte de la lluvia, el desespero, la gente golpeando, mira, déjanos entrar, ¿no? Así como la palabra que dice en el Vijadashá, tocaremos la puerta y, no, yo no lo conozco a ustedes, hacedores de maldad, desobedientes de lo que Hashem estableció, ¿no? Entonces, ellos escuchando todo eso, el desespero y todo demás, con la incertidumbre, y después de un año, y cuando de repente es abierta la puerta principal, ven la maravilla de todo verdecito, todo seco, y que la creación es hacer como que una nueva oportunidad. ¿Okay? Una nueva oportunidad, así como cuando salimos de Yom Kippur, así cuando hemos sentido el perdón de Hashem, nos sentimos limpios, respiramos aire. ¿Qué nos sale de nuestro corazón? Un corazón agradecido totalmente. Entonces, claro, ese sacrificio fue un sacrificio con un olor fragante totalmente para el Eterno. Y tanto fue que Hashem tuvo compasión y estableció el pacto con Noah y con sus hijos, diciendo: este es el pacto que yo haré con ustedes, que más nunca yo trataré de destruir la vida de la tierra. ¿Okay? Y este arco que está en el firmamento representará como mi pacto, que cada vez que salga ese arco es así como que nunca más va a morir toda la vida que está sobre la tierra. Este es el arcoíris. El arcoíris, por supuesto, exactamente. Nicolás, ¿qué te parece esto, hablando sobre los animales, que lo que estamos ahorita diciendo y discutiendo en el almuerzo, de que los animales son para el sacrificio, ¿verdad? Fíjate esto que dice, que de los animales, de todo animal limpio, toma contigo 7 parejas, ¿no? Que a Aarón le llamó ayer la atención porque de pronto uno se imagina de 2 en 2, ¿no? En pareja. Y yo digo, por ejemplo, no sé, unos canarios, 2. No, eran 7 parejas de canarios. Dice, de todo animal limpio, y después dice, de las aves del cielo, toma también 7 parejas. Pero del animal que no son limpios, 1. Ajá. Si el animal que es limpio es para sacrificio, entonces no es como que si Hashem nos estuviera dando oportunidades, porque ¿qué pasa si no había suficientes animales para el sacrificio, no? Dice matemáticamente, siempre hay más animales para sacrificio que los que no lo son, ¿no? Entonces, ¿qué implica que matemáticamente siempre haya más animales, que siempre haya oportunidad de hacer el sacrificio, ¿no? Siempre hace la provisión, como lo hizo con Abraham y sí, claro, porque siempre provee el sacrificio. Por lo menos. ¿Cuántos entraron con Noah? Hombres, personas. Sí, ¿cuántos eran dentro del arca? Eran 4, 5, 3, 6, 7, 8. si no me equivoco. 8 como. Eran 8, porque era Noah. Eran 7 y él eran 8. Ajá, seguro. O sea, 7 con 1. Los 3 hijos con la esposa. Era la esposa, los 2 o 3 hijos Los 3 hijos eran 5. 3 hijos con esposa y él No hizo más esposa. 7. Creo que eran 5. 8. Él y su esposa. Sí. Y los hijos no tenían hijos. Bueno, Claro, decía esposa. ya lo tenía. Lo que pasa es que después en el 18 dice: estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, ¿no? Exacto, no, estoy preguntando. Los hijos, Ustedes tienen que estar seguros ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la cronología de la descendencia de los hijos de Noah, ahí te dice si nacieron antes o después del diluvio. Y todo lo dice después del diluvio. ¿Sí?
Es que vamos a estudiar, vamos a estudiar más leer. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros podemos sacar la cuenta son 8. Y los animales sacrificios o animales puros eran 7 parejas. O sea que lo que Hashem nos está diciendo es que los animales que eran para sacrificio eran prácticamente las cantidades que tenía que hacer por persona. O sea, es más o menos, ¿por qué? Porque van a representar el sacrificio por cada persona. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en un futuro todos esos animales de sacrificio van a ser por las personas. O sea, que tenían que haber bastante, como lo que está haciendo Fernando, matemáticamente para justamente eso. Y bueno, y las aves del cielo también de 7. Yo creo que lo único que queda, ¿quiénes son los únicos que no murieron y que chorrera de todos lados? Por cantidades. Los peces, obviamente. Los peces son los que dijeron, bueno, quieta aquí. Aquí vamos a llegar, aquí vamos a nadar, a donde nunca pensamos que iba a nadar. Y eso recorrieron el Everest, recorrieron el Sahara, y todos esos lugares que jamás pensaron que pudieran estar, ellos pudieron estar porque recorrieron todo. Y de hecho, investigadores y científicos han escudriñado el desierto del Sahara, el monte Everest y en todos lugares, y han aparecido caracoles y especies de animales marinos. O sea, como una corroboración de que sí hubo un diluvio universal. Ajá, dime. Yo soy de Málaga, en la parte de Caribe, está 2.500 a nivel del mar, ¿sabes? Hay una montaña. Hay una montaña alta que a veces se derrumbaba. Y ahí también se han encontrado caracteres. Imagínate, estamos arriba todavía, en 1.500 sobre el nivel del mar. Y eso está más arriba todavía. Y de ahí se han encontrado. Caracoles marinos. Caracoles marinos, sí, son las cosas que se han encontrado en las montañas y todo lo demás. Y bueno, es como el Orinoco. Por lo menos siempre se dice que por qué las playas, para los que han ido para Oriente, por qué las playas de Puerto La Cruz y Mochima son rojizas. Ustedes se han preguntado eso, ¿por qué son rojizas? No son blancas totalmente. Bueno, porque lo que se conoce como el delta, del Tamacuro y todo más, que es la desembocadura de qué? ¿De qué es la desembocadura de qué? Del Orinoco. Menos mal, gracias a Dios que están, eso sí es tan pila. Ajá, esa desembocadura no era allí, antes era para los lados entre Boca Uchire y Mochima. Esa era la desembocadura del Orinoco en los años, según dicen los científicos. Y por eso que son tan ricas las arenas rojizas que hay allí, de tantos años que el río Orinoco tuvo su desembocadura allí y después, bueno, fue cruzando hacia otros lados. Ahora, con respecto a los animales, con el sacrificio que hace Noah a sus hijos como agradecimiento con olor fragante, y Hashem establece su pacto con el arco iris, por decirlo así, cosa que la comunidad LGTBI, YZ, lo que sea, los nombres que sean, toman de esos colores del pacto del Eterno como una señal para ellos, ¿okay? Como algo que va como en los tiempos de Noah, así como retando a Hashem y usando algo como para retar a Hashem. Imagínense la maldad de todo eso, o sea, y cómo los movimientos estos cada vez se quieren apoderar más del mundo, ¿no? Y cómo quieren unir una cosa con otra. O sea, quieren unir todas las cosas como acumulándole. Como dicen, el pensamiento woke, ¿no? Que está allí mermando al mundo y contaminando sobre todo a los más jovencitos con series de televisión, con comiquitas, con información en las redes sociales. Toda esta generación que está creciendo ahorita, no sabemos las consecuencias que van a tener de aquí a unos años, el tipo de pensamiento que van a tener y todo lo demás, por todo lo que le están filtrando constantemente en su mente, ¿no? Ahora, cuando Hashem establece el pacto del Eterno con un olor fragante, Hashem hace algo. Hashem bendice a Noé y a sus hijos. ¿Okay? ¿Por qué digo que bendice? Porque cuando Hashem bendice es un acto de multiplicación. Diga multiplicación. Porque Hashem cuando los bendice, dice, ahora ustedes van a plenar la tierra. O sea, ustedes van a
te tienen que multiplicarse, pues, te tienen que tener muchachos, ahora tienen que, como quien dice, tener muchachos, ¿no? Y cuando Hashem hace este pacto de fructificar y multiplicar y llenar la tierra, ¿okay? Y llenar la tierra, quiere decir que Hashem lo que le interesa es que el hombre como tal sea un juez sobre la tierra, pero un juez con la justicia acorde a lo que Hashem establece. ¿Okay? Le está dando, como quien dice, una nueva oportunidad. ¿Okay? Una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Dice que el temor y pavor de vosotros sea sobre todo animal de la tierra, sobre todo ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre el suelo y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. O sea que antes no era así, sino que Hashem lo está estableciendo en este momento. ¿Para qué? Justamente para lo que viene. Todo lo que se mueve y vive, repito, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que la hierba verde, os lo he dado todo. ¿Estamos claros con eso? Sí. ¿Sí? O sea que al hombre le era permitido comer. Ahí no dice, no vas a comer esto, no vas a comer lo otro, solamente lo puro, solamente... No, ahí dice que puedes comer todo. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Ajá. Ok. Solo algo dice con respecto a los animales que vas a comer. Solo que no comeréis carne con su vida, que es su Sangre. ¿Ok? Pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas, la demandaré de mano de todo ser vivo y de mano del hombre, de mano de cualquier hermano suyo, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre, por los hombres su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo Hashem al hombre. Y vosotros sed fructíferos y aumentad en número, producidos en la tierra y multiplicados en ella. Y habló Hashem a Moshe y a sus hijos que estaban con él, diciendo: de aquí yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. ¿Ok? Y aquí entonces hace el pacto del arcoíris y todo eso. Entonces, porque aquí están establecidas lo que se conoce como ¿qué? Como las leyes, como las leyes noágidas, ¿no? Y que ha estado muy de moda y en boga, algo que es de los ortodoxos de hace un siglo y medio para acá. Como una forma de que hay un creciente avivamiento entre la gente queriéndose acercar a ¿qué? A la Torá. Y si tú te acercas a la Torá, tú prácticamente estás siendo insertado como Israel. Pero el judaísmo ortodoxo no cree en eso. El judaísmo ortodoxo lo que dice es que todos son establecidos bajo las leyes noágidas. Estamos hablando de las leyes noágidas. ¿Okay? Entonces, pero no puede ser así. Porque Hashem establece al pueblo de Israel para entregarle su Torah. ¿Para qué? Para que sea enseñada al resto de la humanidad. Él tenía que santificar a un pueblo. Él tenía que santificar a un hombre, santificar a una familia, santificar a un pueblo, hacerlo de él, formarlo, darle su ley, que ellos obedecieran. ¿Para qué? Para que fueran el ejemplo o la primicia para el resto de la humanidad. Para que todos entrásemos dentro de ese camino, dentro del camino de los mandamientos de Hashem. ¿Okay? Claro, todo eso solamente pudo ser a través del Mashiach. Antes no se podía, solamente a través del Mashiach. Ahora, no extenderme tanto. Noah siembra un viñedo. ¿Okay? Y cuando siembra un viñedo, bueno, viene la felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace ¿qué pasa con el siembra? Hace vino. ¿Ah? Y el vino es un proceso, porque eso no es solamente jugo de uva. O sea, que tenía que dejarlo, triturarlo,
fermentarlo, y entonces dice que él se embriagó. Y aparte que se embriagó, ¿qué fue lo que hizo? Ajá. Y quedó desnudo en medio. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Del viñedo? ¿De dónde? De su tienda. O sea, yo pregunto para ver si leyeron. Ajá. En medio de su tienda. ¿Okay? ¿Y quién fue el primero que lo vio? Cam. ¿Y qué dice la palabra que cambió? La desnudez de su padre. Ahora, dice los sabios que a lo mejor no escribieron la maldad con la que vio Cam a su padre. Y que es ver la desnudez cuando está escrito en la Torá. Entonces eso tiene varios significados, ¿no? Porque a mí me han hecho varias veces la pregunta, ¿y qué es ver la desnudez realmente? Si Cam se aprovechó de esa desnudez o no se aprovechó de esa desnudez. ¿Okay? Era tan malo ver a un hombre desnudo, al papá desnudo, ¿no? Ok, a eso vamos. 1. Ver la desnudez en forma literal es verlo desnudo. ¿Ok? 2. Ver la desnudez y burlarse de la desnudez de tu padre es otro de los puntos de los cuales se conversa en este tema. Y 3. Ver la desnudez de tu padre y aprovechar de la desnudez de tu padre para aprovecharte sexualmente de tu padre. Esa es la otra interpretación que hay allí. Porque aparece varias veces allí que el hombre descubrió la desnudez de la mujer tal. Que descubrió la desnudez de la mujer tal. O sea, tiene varias interpretaciones. Uno, para burlarse. Otra, para mancillar. Y otra es para aprovecharse sexualmente de ella. Hay un gran signo de interrogación con respecto a qué fue lo que pasó allí. Pero si Noah reaccionó de la forma en que reaccionó, es porque tuvo que haber pasado algo muy feo. 2. O se burló de su padre de una forma indecorosa, o se aprovechó de su padre estando desnudo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la maldad del hombre está allí constantemente, que es lo que dice Hashem. ¿Okay? Hashem dice que el hombre siempre se pervierte en su mal pensamiento. ¿Okay? Y es lo que aparece sí, de la juventud, exactamente. Ahora, ¿qué hicieron sus otros dos hijos? Sem y Jafet. Que agarraron y ellos, así como que ni viendo, agarraron y taparon a su papá para cubrirlo. O sea, ¿como para qué? Porque, en cierto modo, de la forma en que, porque es que borracho no es gente. Empezando por ahí. Borracho no es gente. A lo mejor está de una forma indecorosa. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Si su hijo... Ajá. Cuidado con la cabeza y no caigas a pegar. Ajá. Si su hijo Cam lo deshonró, burlándose o de la forma de lo que haya sido, porque a lo mejor fue y se burló y se lo dijo a sus hermanos, a los que estaban ahí, se burló y dijo, mira la forma que estaba, porque nadie se había emborrachado, pues, según lo que dice que él se emborrachó. Pues. Ajá, mira la forma como está y todo desnudo y se le vio y que le vi esto, no sé, X cosas, ¿ok? En cierto modo deshonró a su padre, lo deshonró. Entonces, ¿qué es lo que hicieron sus otros hijos? Tratar de honrarlo, tapándolo, cubriendo su honradez, pues cubriendo lo más íntimo de él. Como dice, el amor cubre multitud de faltas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no haya, pues me imagino que ya después que le dieron su sopita, su agua fría, su cosa, que el hombre como que se recuperó, al enterarse de todo lo que había acontecido, ¿qué hizo? Agarró a Cam y le dijo la maldición que le dijo, que siempre será siervo de sus hermanos. La descendencia de él, exactamente. La descendencia de él siempre será siervo de sus hermanos. ¿Okay? Y bueno, a uno lo estableció como los que iban a tener sabiduría, riqueza y todo lo demás, y otro como que iba a ser, que iban a estar más apegados a los caminos o andar con Hashem, por decirlo así. ¿Okay? Y de ahí es que sale como lo estuve explicando el rabino,
que Jafet viene a ser todo lo que son la cultura occidental y todo lo demás, Sem la cultura más oriental de los países que están en esa parte de Asia y parte de África, ¿ok? Y bueno, y Cam más de la parte de África, lo que tal. Prácticamente separó. ¿Cómo, si lo pusiéramos en un mapa, cómo separó a los 3 hijos? Pregunto. A ver, los que más o menos se pueden imaginar. Según lo que acabo de explicar. Póngalo en el mapa y póngalo. ¿Ah? Para los 3. Si usted lo colocara en un mapa, ¿verdad? En un mapa. Yo acabo de explicar. Unos fueron los occidentales, otros fueron de la zona Asia y otros fueron de la parte de abajo, para decirlo así. Ahí se lo estoy diciendo todo. Fueron dispersados. Sí, claro. Obviamente, después ya fueron dispersados. Pero si usted... Ajá, dime. Entonces, que esto que... Yo lo escuché una vez y no sé, me genera como morbo, no sé. Acá, la maldición, todo ese tema, la descendencia, no africano. Hay unos que me han dicho que podría ser África hoy en día, por toda la... Del mundo conocido. Ajá. De esa época, pues, del mundo conocido. En Jafet, bueno, no sé si Europa y toda la continente americano. Y bueno, Sem, todo lo que es Medio Oriente, y no sé si parte de Oriente lejano. Entonces no sé, pues, pero me genera mucho polémica eso de que Cam, la condición África, o sea, esa parte... ¿Pero por qué te genera polémica? ¿Quiénes fueron los esclavos en la historia contemporánea? Pero es como que después vienen y agarran esa idea y justifican cosas. Pues. No es justificar. O sea, porque, ve una cosa. Por lo menos, ¿qué es lo que dicen de Israel hoy en día? ¿Qué dice la mayoría de la gente de Israel con lo que está pasando con los palestinos? ¿Qué es lo que dicen? Que es un genocidio, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? No dicen lo mismo de Nigeria, que han matado a 150.000 cristianos. No, eso no dicen nada. Pero de Israel, vamos a decir con la cuestión de Israel. Pregunto. Si las redes sociales existieran en el tiempo en que Hashem dijo que tenías que eliminar a Amalek, a niños y mujeres y todo hombre de Amalek, ¿qué pensaría la humanidad de Hashem? No genocida, porque eso es lo que le iban a de asesinos. Pero es por algo. Claro, porque O sea, es por un motivo. lo está matando niños. Es un motivo. ¿Sí? Ahora, no es que sea una carta blanca con lo que está pasando con Israel. Pero lo que dicen que es un genocidio es por boca de los terroristas. Porque si dices que han muerto 40.000 personas y no hay cementerio de 40.000 personas en Palestina, ya por ahí saca los números, ¿ok? Y no dices nada de 150.000 hombres y mujeres y niños cristianos muertos en Nigeria, entonces no puedes hablar de genocidio. No puede Turquía, que es un país que acusa a Israel de genocida, cuando Turquía ha matado a 1,5 millones de armenios. Eso sí es un genocidio. Entonces la mentira la quieren hacer como una verdad y la verdad la quieren hacer como una mentira. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que lo que dice Hashem está mal. Pero muchos lo ponen a pensar. Oye, ¿por qué Hashem mandó a Amalek? Porque Amalek fue un pueblo que quería destruir a Israel solamente por ser Israel. ¿Y qué es lo que quieren los palestinos? Los palestinos no quieren que Israel exista. Quieren destruir a Israel y que mueran todos los israelitas y que no tenga existencia el pueblo de Israel. Eso es maldad. Eso es maldad. ¿Okay? Que entonces defendían a los palestinos. Entonces resulta que Israel se retira del centro de Gaza y resulta que los palestinos, los de los terroristas, empiezan a matar a los propios palestinos
para ellos sentir que tienen el poder nuevamente. A esa gente tú estás defendiendo. A esa gente están defendiendo los cristianos. A esa gente que defiende supuestamente genocidio. Mire, mi hermano, yo le voy a decir algo. Usted no caiga en la trampa del mensaje de decir Israel es genocida, que Israel bombardea, que mata niños y que mata mujeres. Porque si usted deja entrar ese gusanito en su mente, le va a empezar a comer el cerebro. Amalek es duda. Escúcheme bien, Amalek significa duda. Y cuando usted duda, va en contra de Hashem. ¿Cuál es la duda de los cristianos? No, que ese no es el Israel bíblico. Que ese Israel que está en Israel, ahorita esa gente que está ahí, no es el Israel bíblico. Que son unos malos, que están en contra de Jesús, que son fornicarios, que son una cuerda homosexual. Eso es lo que dice. ¿Ah? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quién es el mundo para juzgar realmente? ¿Ah? ¿Acaso el mundo es perfecto? No, hay en Israel hay mucha gente justa, como hay mucha gente también que no está haciendo las cosas adecuadamente, pero Hashem es el que establece el juicio sobre ellos, no nosotros. ¿Okay? Pero no con eso se tiene que basar un creyente para sacar una actitud antisemita de Amalek en la vida de una persona, porque eso es un espíritu. Y es un espíritu muy peligroso para los pueblos. ¿Okay? Entonces, cuando Noah hace la maldición, prácticamente está diciendo que de la tierra los que van para abajo van a ser los esclavos. Los que están en el medio son los que van a buscar un poquito más al eterno, y los que están arriba siempre serán reyes. Pregunto, ¿cuáles siempre han sido los países más poderosos? ¿Qué parte del hemisferio están? ¿Ah? No en Europa, en la parte de arriba del globo terráqueo, por decirlo así. ¿Quiénes son los que buscan la parte más espiritual siempre? Los que están en la zona media, exactamente, Medio Oriente y todo lo demás, los islámicos también, en cierto modo, malamente, pero buscan a Hashem, ¿ok? Lo de la India, los tibetanos, los chinos, por decirlo, ellos buscan una parte espiritual, o sea, tratan de como tener esa parte espiritual. Y los de abajo siempre han sido como esclavos, ¿o no? En África siempre han sido esclavos. Sí. Los que están en Oceanía, en la parte de abajo, al principio fueron esclavos. Y no estoy hablando de Australia moderna, porque antes de que Australia fuera llevada por los ingleses y todo lo demás, eran tribus y eran esclavos de cuando ellos entraron allí. Y América más, todos sabemos que cuando América entran, todos los que eran indios pasaron a ser ¿qué? Esclavos. Juntamente con los negros que venían de África, que eran esclavos. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Sí. Ok, exactamente. ¿Y las partes del norte? ¿Dónde estaban los esclavos? En la parte del norte. ¿Dónde? Sirviendo a los poderosos que estaban en la parte de arriba. Oh, no estoy hablando de derecha, de izquierda, no. Estoy hablando de cómo se conformó justamente eso de los tiempos de Noah. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Es algo histórico, simplemente. Pero que lo vemos reflejado justamente en lo que está diciendo Noah sobre esa generación. ¿Okay? Y como de ahí vino Can, la perversión de Can, las generaciones de Can, que su hijo, ¿cuál fue el hijo de Can? Canaán, exactamente. ¿Y qué es lo que Hashem establece para el pueblo de Israel en las tierras de Canaán? Es no hagas todas las perversiones que hacen esos pueblos que vienen de Can, una perversión de Can. ¿Ok? Que sacrifican a sus hijos, que cuando están teniendo relaciones sexuales se invocan ídolos, que tienen idolatría de todo tipo, que hacen la perversión totalmente y constantemente. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Hashem? No hagas esos pueblos para que tú santifiques la tierra que yo te voy a dar. Egipto también entra como el hijo de Cam. De esa parte de Cam. Sí. Sí. Y los hijos de Sem vienen siendo todo lo de la Mesopotamia, de Ur de los Caldeos y toda esa parte que la tenemos. ¿Sí? Y hay una explicación lógica, porque cuando Abraham busca mujer para su hijo, ¿de dónde la busca? No porque ¿qué dice? No te juntarás con quién, con las mujeres cananeas, porque ¿de dónde viene esa descendencia? De Cam. Busca más bien de la descendencia de
de Sem, ¿sí? De los semitas, podría decirse también. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Ajá. ¿Ah? ¿Sí? ¿Está activo? Excelente, bueno. No, es que yo te entendí que dijiste no. No, si yo iba a hacer un Comentario. de la duda. Ajá. La cuestión del arcoíris. ¿Cuántos colores tiene el arcoíris? 7. Son 7, Siete. ¿verdad? Porque muchos dicen que tiene 8, 9. No, yo 7. siempre el arcoíris lo he visto de 7. ¿Y cuáles son los colores del arcoíris? Son diferentes, son varios colores. Sí, claro, por supuesto. Son varios colores y son 7, porque así lo estableció el Eterno también. Sí. Porque como 7, pues fueron 7 y tú durante toda la parasha de Noah habla de 7, de 7 y de 7. ¿Ok? Como de Shabbat en Shabbat. ¿Ok? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en esta parasha. ¿Ok? Y la parasha termina, ya para ir culminando, con que bueno, habla de toda la descendencia y dice, bueno, vamos a juntarnos todos y vamos a hacer una gran construcción para llegar a ¿dónde? Pregunto, ¿eso es posible? No, pero hablándolo físicamente, para si lo hablamos de una forma literal. Si uno lo ve literal, dice que Hashem, bueno, bajó, es una forma de decirlo, se asomó, dijo, mira, si no ponemos reparo en esto, el hombre es capaz que consiga lo que él está buscando. Y él decía, bueno, vamos a construir algo para llegar al cielo. Pero no creo que vaya a llegar al cielo, será un lugar de reposo. Me pregunto, ¿qué será eso? Sí, es raro porque, a ver, una cosa es el cielo físico, otra cosa es el cielo espiritual. El cielo, ellos pensaban llegar. A ver, ¿quién podría haber comandado eso? Nimrod. Parecía un hombre fuerte, un hombre duro, fuerte. De hecho, Nimrod es el que estableció las ciudades más fuertes. Después que pasó eso, fue el que estableció las ciudades más fuertes, pues. ¿No? Por decirlo así. Okay. ¿Quién venció a Nimrod? Les lancé esa concha de mango. ¿Quién dice los sabios que pudo vencer a Nimrod? El gran poderoso. Ya va. La mamá. De la descendencia de Abraham, cada vez se lo estoy acercando más. Ya va. Con una flecha de un nieto. De la descendencia de Jacob. Josué. De la descendencia de la descendencia de Isaac. ¿Cuál fue la descendencia de Isaac? Jacob y Saúl. Ajá. Si no fue Jacob, ¿quién fue? Saúl. Ya, le tiene que estar pilo. Dicen los sabios que esa fue el que venció a Nimrod. Entonces esa era un buenísimo. Bueno, dicen que era un gran cazador y que fue un gran hombre, o sea, que fue un hombre muy poderoso también, ¿no? Es lo que dicen los sabios. Es simplemente algo que dicen los sabios con respecto a eso. Ahora, el hombre se juntan y tienen un propósito, pero hay un propósito como espiritual. Se quieren enseñorear, ¿ok? Como un ego, como que ellos tratan de enseñorearse sobre Hashem mismo. Imagínense que Hashem le da una nueva oportunidad para hacer la cosa y el hombre otra vez empieza a pervertir su camino. Pero ¿cuál es el problema? Que hay unos que a lo mejor el propósito era poder llegar a Hashem, y otro ser más que Hashem, y otro igualarse a Hashem. O sea, hay una multitud de pensamientos ahí, pero con un mismo objetivo, pero con un mismo lenguaje, con un mismo idioma. ¿Qué pasa? Si todos hablamos el mismo idioma, conseguimos lo que queremos, porque estamos todos entendiendo, porque todos vamos alineados en el mismo pensamiento. ¿Qué es lo que dijo Hashem? Bueno, vamos y pongamos diferentes lenguas en cada uno de ellos, y entonces los pensamientos se van a dispersar, se van a dividir. Todos los que piensan de esta manera y hablan este tipo de lenguaje se van a ir para unos lados y para otros lados.
No está cronológicamente. Acuérdense que cuando uno lee esto no está exactamente cronológica. Pasó esto y después pasó esto y después pasó esto. ¿No? A lo mejor pudo haber pasado antes y así muchas veces está la historia. ¿Okay? Porque antes de que pasara lo de las lenguas, ahí dice que de la descendencia de Sem, de la descendencia de Can y todo lo demás, según su lengua, se fueron a su tierra y tuvieron sus costumbres. Pero eso es que lo que pasó después. Dime. Y sabes que en la historia, bueno, los imperios, ¿no? Que siempre buscan expandirse, agarrar más territorio. Entonces, bajo esa premisa, me sorprende, me parece raro porque en ese momento ellos querían a juro mantenerse unidos en una sola tierra. No esparcirse, o sea, no queremos esparcir, queremos mantenernos aquí. En una sola tierra. Siendo que la naturaleza muchas veces el nombre de la regla, a lo largo de la historia, es agarrar más tierra, expandirse y bendice. Entonces, ¿por qué esa negativa de justamente no quererse? Por ser un pueblo fuerte. O sea, vamos a ser un pueblo fuerte, una humanidad fuerte y vamos a ser más grandes o hasta de la misma posición de Dios. O sea, como enseñorearse, como el ego, el poder, la ambición. Empieza la ambición de poder. Por eso es que después, cuando se divide, el que se hizo más fuerte fue Nimrod, que fue el que fundó las ciudades más grandes y más fuertes de ese momento, de aquel mundo conocido. Pero se fueron esparciendo. Porque si uno pone a ver, ¿y cómo llegaron a América? ¿Acaso hubo una separación de tierra? Y cuando se dividió la tierra después del diluvio, unos fueron arrastrados para esa zona. Pudo haber pasado, ¿no? En los lenguajes indígenas americanos hay palabras que vienen del hebreo. Hay formas que están del hebreo. Se dicen que los vikingos fueron los primeros en llegar a América y que algunas costumbres que tenían ciertos también vienen de allí. O sea, hay un sinfín de cosas que también se podrían decir que científicas que pudiesen haber con respecto a eso. Que Venezuela estaba como pegada a Israel. Si juntas el mapa, el pedacito que está en el Mar Muerto y que viene por el Golfo Pérsico y todo lo demás, ahí calza una parte de Venezuela. Pero no, claro, es lo que tú dices. Es una forma de decir. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Hashem con sus ángeles dice, bueno, vamos a poner distintas lenguas. Y ponen distintas lenguas y entonces ahí son dispersados. Y ahí entonces empieza lo que ya tendría las naciones y todo lo demás y se empieza a dividir como que dividir. Y de ahí ya pasamos a la descendencia de Taré, que es el padre de Abraham, ¿no? Que ya empieza ya la próxima, que es Lech Lechá, ¿no? Creo que es la próxima parashá, que esta semana esperamos tener las lecturas de la parashá a tiempo, ¿verdad? Lech Lechá. Lech Lechá, ¿para qué? Porque ya empieza la historia de Abraham como tal, ¿no? Es la historia de cómo Hashem escoge un hombre para él formar a su pueblo, ¿okay? Como para que nazca su pueblo. Entonces, bueno, espero que este resumen haya sido de... No sé si tienen alguna pregunta con respecto a Parashá. Sobre los dinosaurios. Bueno, pero eso es antes del diluvio. Por lo menos, una de las cosas que yo estoy estudiando esta semana es que yo creo que el monstruo más grande que sobrevivió ante todo esto, ¿cuál fue? Leviatán. Que es algo que hasta el sol de hoy no se sabe que es Leviatán. Se han descubierto un tiburón ballena, que hacía lo más monstruoso, de casi 40 metros de largo. O sea, imagínense qué podría ser el Leviatán, o que hay en las profundidades también. ¿Okay? Como Hashem dice que mandó a los ángeles caídos a las profundidades, como dicen los cuentos que dicen que de las profundidades del mar emergerán supuestamente las criaturas y todo lo demás. O sea, ahí hay algo que puede estar en los secretos, ¿no? Y con respecto a los dinosaurios, ¿existieron o no existieron los dinosaurios? ¿En qué tiempo? Fíjate que la Torá anterior dice que hay una creación antes de Adán y Eva. ¿Cuál Torá? Dice la creación, después salió
¿Cuál Torah es esa? Para ver, dime, ilumíname. ¿Cuál Torah dice que había una creación antes? ¿Qué dice el principio del Bereshit? Que la tierra estaba desordenada y desordenada y cuando dice vacía, ¿qué es vacía? ¿Qué es vacío? Que no había nada. Exacto, no había. O sea, que no podríamos decir que los dinosaurios tuvieron antes de eso. Así que ya esa teoría está descartada. ¿Ok? Ahora, cuando Hashem crea a los animales, dice a todo ser vivo. ¿Ok? Y ahí pueden estar los dinosaurios. Ahora, ¿qué tiempo pasó? Que es lo que dicen los creacionistas. ¿Qué tiempo pasó en ese lazo entre la creación de Hashem de los animales y todo lo del hombre? Dicen que pudieron haber pasado los supuestos millones de años. Y eso queda entre comillas. ¿Okay? Pero hay pruebas de grandes monstruos o grandes animales con huesos grandes que se pudiesen decir que son los dinosaurios. Y los nefilín, los gigantes, porque... Y los nefilín también, que eran, ¿de dónde vienen los nefilín? Pero esa es la paracha pasada, que estábamos en la clase y nadie preguntó nada. Yo estaba esperando a me preguntar y nadie preguntó nada de eso. Ajá. ¿Qué es lo primero que preguntan cuando dicen ángeles caídos? Pues dice que se juntaron ¿con quién? Ajá. Y que los hijos eran gigantes y poderosos, ¿no? Ajá, pero gigantes, pues, poderosos, grandes, gigantes. ¿Qué es lo primero que preguntan de los ángeles? Lo primero que preguntan es, ¿son solo hombres? Segundo, ¿tenían sexo? ¿Los ángeles tienen sexo? No. ¿Y por qué ellos se juntaban con las mujeres y los hombres? Por definición, ya. Es decir, por definición, un ángel no tendría por qué tener un género. Bueno, un género no, sino un sexo. Entonces, ¿qué significa que entraron al mundo físico? Entonces, ¿qué? Cuando entran al mundo físico, ¿toman forma de qué? Entonces, que hay un día de eso. Que dice que estos ángeles le decían a Eterno, ¿por qué tú creaste al ser humano si el ser humano es perverso? Entonces, le recriminaban a Dios según la creación del ser humano. Entonces, Dios como que le retó y le dijo que, bueno, está bien, si ustedes son tan buenos, entonces pónganse en el lugar del hombre y hagan las cosas bien. Entonces, bueno, está bien. Ellos fueron y Dios los puso en ese programa. Y se corrompieron. Y se corrompieron con las mujeres. Igual a los hombres. Exacto. Sí, pero lo que yo pregunto es, ¿entonces eran todos hombres? Por eso es que la mujer es tan especial en la creación de Hashem. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Pues en ningún momento aparece que hay un ángel que sea mujer, ¿no? Y porque hay algo que es, si es creación de Hashem en los cielos, Hashem tiene establecido este mundo físico. Y todo lo que entra a este mundo físico tiene que ser físico. ¿Ok? Entonces obviamente toman forma de hombre. Cuando entran aquí, entran en forma de hombre. No sé si me voy a entender. Por lo menos cuando se le presentaron ante Abraham. ¿Sí? Pero tomaron forma de hombre. ¿Okay? Y supuestamente más de una vez dicen que Yeshua tomó forma de que pudo haber sido la toma de forma de hombre. Por lo menos cuando Josué se inclina ante quién, ante el comandante de todas las huestes, los huestes del ejército de Hashem, ¿quién sería en ese momento? Pues se podría decir que Yeshua, ¿no? Que tomó forma de hombre en ese momento. Pero ¿por qué se le conoce a Yeshua hijo de hombre? Que es muy diferente, que es lo que dicen las profecías, que vendrá el hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre?
El que Hashem vino, lo engendró y nació como hombre. Y por eso se le dice hijo de hombre. El segundo de El segundo Adán. uno de esos Exactamente. Entonces, hijo de hombre porque nunca la por eso quiero que entendamos eso. Porque una cosa son los nefilim y otra cosa es ser hijo de hombre. Por eso que hace esa comparación. Hijo de hombre es una cosa, mientras que los nefilim tomaron forma de hombre. ¿Ok? Pero eso siempre va a quedar en la duda. Porque vino el diluvio y no sabemos nada qué fue lo que pasó. Hashem destruyó a todo eso Entonces, ¿por qué Goliat siguió? porque no vienen de ellos. Pero era un gigante, pero igual. Claro, obviamente, porque eso es parte de la creación de Hashem. ¿Okay? ¿Ustedes creen que por lo menos si yo les digo, si yo le dijera esto, que Adán medía 6 metros, ¿ustedes me creen? ¿Por qué no? No, es un midrash. O sea, cuando digo midrash es porque se puede decir que eso, y mientras más pecaba el hombre fue. Algunos que se quedan grandes, otros que se quedan pequeños. Es una teoría. ¿Por qué yo digo esta teoría también? Porque de los nefilim, que fueron hombres gigantes, fueron hombres que descubrieron el hierro, el bronce y todo lo demás, que son las épocas que se dicen de eso, ¿ok? Pero toda esa generación muere. ¿Quiénes son los que se preservaron, los que se cuidaron y todo lo demás? La generación de Noah. Toda la descendencia que viene antes de Noah, ellos se preservaron, se cuidaron, o sea, estuvieron entre ellos. Ellos no se juntaron con los nefilim. ¿Ok? Ellos se conservaron. Y de ahí es que el Eterno que hace, pobla toda otra vez la tierra de ellos, de Noah y sus hijos. Por eso le dice multiplicado en gran manera, porque ustedes son. ¿De dónde venimos todos entonces ahorita? Obviamente de Adán, pero después de que no venimos de los nefilim. O sea que esa teoría muere ahí con el diluvio, ¿sí o sea, eso es lo que yo quiero decirle a ustedes, para que entendamos eso, ¿no? Porque empiezan a sacar teorías, no, que estos pueden venir de los de nefilim, no, para nada. Simplemente que algo que estableció Hashem. ¿Sí lo tenemos claro? Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar hasta aquí, porque si no, no podemos entender, porque estas paradas son súper, hiper largas, ¿ok? Pero bueno, entonces vamos a tener una oración. A pedir a mi hermano Joseph. Aquí una oración por el